Muy buenos días, qué placer una vez más estar ahí en su hogar. Gracias por permitirnos darle las noticias. Acompáñanos en este tren en movimiento que hoy tenemos 7 estaciones, una más trágica que la otra. Bienvenidos sean a este paraíso de la sangre, del horror y de lo traumatizante que es vivir en México, llamado Tabasco. Sean bienvenidos. ¿Qué estaba haciendo usted anoche mientras el miedo dormía en Cunduacán? Porque justo ayer, mientras muchos pensábamos en cenar, en ver nuestra telenovela, en ver el último capítulo de la serie de Chespirito, alguien allá en Cunduacán decidió dejar una cabeza humana frente a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en la unidad Chontalpa. Así, sin más, una cabeza humana como quien deja una pizza. Escuchó muy bien, una cabeza humana al parecer de una femenina. Dicha información no ha podido ser confirmada. Fue abandonada en una hielera sobre la vía corta de Cunduacán con dirección a la isla, acompañada con una manta con amenazas bien escritas, bien directas, esas que no dejan lugar a las interpretaciones. ¿Dónde fue esto? Justo frente a Luján, un espacio que se supone debería de ser sinónimo de formación, conocimiento y futuro. Pero parece que en Tabasco ya ni la educación se salva del infierno diario. Y aquí viene la primera crítica con nombre y apellido. ¿Dónde está el rector de la UJAT, Guillermo Narváez Osorio, para exigir garantías a la comunidad universitaria? ¿Dónde está la alcaldesa de Cunduacán, María Chonita, que apenas hace unas semanas, meses, presumía los operativos de vigilancia? ¿Dónde está el secretario de Seguridad Pública del Estado para dar la cara ante estos hechos que son terribles? Y si usted no considera que estos hechos, el encontrar una cabeza humana, son terribles, déjeme decirle que es parte del problema. Y ahora también quiero preguntarle, ¿en dónde está la Fiscalía? ¿Qué pasó con la Fiscalía del Estado? Bueno, la Fiscalía solo llegó, como siempre, a levantar la escena, a acordonar el lugar, los peritos llegaron y se abrió una carpeta de investigación. La receta de siempre. Como si recoger la cabeza resolviera el problema. Señores, esto no es una anécdota de terror. Es el reflejo de un municipio que perdió el control y de una universidad que quedó a merced del crimen organizado. ¿Y aún se pregunta por qué los jóvenes se van? Y ahora lo que les acabo de contar fue la primera parada de este tren llamado Tabasco. Sea bienvenido a la segunda parada del espanto. Lugar, el río Samaria, en la ranchería Cumuapa, tercera sección. Ahí, lo que parecía ser simplemente un contenedor negro flotando entre las aguas del río, escondía nada más y nada menos que restos humanos desmembrados. ¿Qué clase de normalidad es esta? Porque ya ni en los ríos se puede lanzar una caña de pescar sin riesgo de toparse con un cadáver. El hallazgo lo realizó Protección Civil Municipal de Cunduacán, para variar. No porque estuviera patrullando, sino porque los vecinos, alertados por el olor nauseabundo que despedía, hicieron lo que toca hacer cuando el Estado no cumple: denunciar ellos mismos el hallazgo. Aquí la pregunta es clara: ¿cuántos tambos más van a salir flotando antes de que alguien diga ya basta? ¿Dónde están las patrullas? ¿Dónde están los drones? ¿Dónde están las cámaras de seguridad? Y aquí la crítica directa va a la Fiscalía General del Estado, que sigue archivando cuerpos y carpetas sin resolver. También para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que parece más preocupado por las declaraciones que por prevenir este tipo de escenas abrumadoras. Y ahora en la tercera parada, sean bienvenidos a un capítulo digno de la serie de Netflix, pero con una producción barata, tan barata como el sistema de justicia mexicano. Ulises Pinto, alias El Pinto, ex policía ministerial, mano derecha del mismísimo Hernán Bermúdez Requena, hoy presunto capo de la barredora. Se presume que Ulises Pinto era el segundo al mando de esta célula delictiva que asoló Tabasco. El día de ayer nosotros le contábamos cómo fue detenido allá en Jalisco. ¿Qué hizo? Al llegar con las autoridades, pues su primera acción después de ser detenido fue realizar un amparo para que no lo toquen ni con el pétalo de una rosa. Cito textualmente lo que el amparo decía: se advierte que los actos reclamados que se combaten en esta vía consisten en detención, ejecutándose incomunicación, confinamiento y o aislamiento, malos tratos, tratos inhumanos y o golpes, tortura. Todo esto indica a un acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal en la demanda promovida a favor de El Pinto, donde se pedía la protección contra los actos ya descritos, pero para que la Fiscalía General del Estado no pudiera realizarlo, ni la Fiscalía ni otras autoridades. Por lo que el secretario en funciones de juez concedió la suspensión de pleno para que se evitaran dichos actos en contra del segundo al mando de la barredora. Además, que se solicitó informes justificados a la Fiscalía y a diversas corporaciones para conocer qué acciones habían cometido durante la detención y aseguramiento del detenido. Así como lo está escuchando. Justicia para los criminales. Para las víctimas, el sistema judicial mexicano no existe. La crítica va para ellos. ¿Cómo le explicas a las víctimas que el victimario se amparó? Y no, con esto no estoy diciendo que se le trate inhumanamente. Pero ¿cómo si hubo justicia para un criminal y no para las víctimas de este? Ahora acompáñenme, porque lo que les voy a contar
que les voy a contar es una joyita. Como si todo lo que le acabo de contar no fuera suficiente, el INEGI ayer dio nuevos resultados sobre la percepción de inseguridad en las principales ciudades de la nación, entre ellas Villahermosa. Según el INEGI, Villahermosa bajó un 8.4 en percepción de inseguridad, así como lo están escuchando. 8.4, ya no somos la primera ciudad con el mayor índice de percepción de inseguridad, no. Se logró bajar un 8.4%. Y ahora, no es que esté en contra de las estadísticas, no es que esté en contra del INEGI, pero ¿de verdad bajó un 8.4%? Usted que nos está viendo allá en casa, ¿se siente más seguro? ¿Se siente más a salvo? Ahora resulta que el 83% de la gente cree que su ciudad es insegura, frente al 90.6% de marzo pasado. Un avance, pero sigue siendo un avance de risa. El 83% de la gente en Villahermosa se siente insegura. Pero estamos celebrando que ya no es el 90.6%. ¿Quién festeja esto? Pues los de la Secretaría de Seguridad Pública y Atención Ciudadana, me imagino. Porque lo cierto es que la gente sigue sintiéndose insegura en los cajeros, en la calle, en el transporte, en los bares, en las fiestas, en las esquinas y hasta en su propia casa. El dato sirve, sí, pero para esconder la miseria en las estadísticas, porque no hay mejor manera de hacer parecer que algo está mejorando que jugando con los números mientras los cuerpos siguen apareciendo en tambos y hieleras. Y ahora permítanme contarles, el día de ayer, durante las últimas horas del día jueves, el pavor una vez más cundió en los grupos de WhatsApp, en los grupos de Facebook, en publicaciones de páginas patito, en las publicaciones de personas, en las declaraciones de las personas. ¿En dónde? En Tamultec. Durante las últimas horas del día jueves se corrió la versión de que había 11 personas muertas en Tamultec. El gobierno del estado desmintió esta información, desmintió también este supuesto enfrentamiento en esta colonia de Villahermosa, pero sí se dio a conocer que mantuvieron un operativo. Incluso, ahí a través de las imágenes puede ver la presencia de cuerpos policíacos a la hora de que se realizaban estas publicaciones y el terror cundía entre los habitantes de esta colonia. Los vecinos sí vieron patrullas, sí escucharon movimientos extraños y reportaron en redes lo que parecía ser un operativo de alto calibre. El gobierno dijo que esto no estaba pasando. Digo que era un operativo disuasivo. Aquí la crítica va para la Secretaría de Gobierno del Estado, que créanme, no es personal, no es con ustedes, yo ni los conozco. Pero en lugar de brindar información que nos dé tranquilidad a los ciudadanos, se limitan a decir, no es cierto, sin mostrar pruebas ni explicar qué hacían ahí los elementos armados a esas horas de la noche. Y ahora permítanme comentarles lo que pasó en San Lázaro, en la Cámara de Diputados allá en la Ciudad de México, que usted podría pensar que no tiene nada que ver con Tabasco, pero sí tiene mucho que ver. El día de ayer la diputada federal Margarita Zavala, la esposa del expresidente Felipe Calderón, dio un comentario en el cual metió a Tabasco en un problema muy grave. De ser ciertas sus declaraciones, estamos hablando de que en Tabasco están pasando cosas raras, extrañas. La diputada federal Margarita Zavala dio a conocer a través de su discurso que migrantes deportados desde los Estados Unidos están siendo trasladados de noche a Tabasco, abandonados, sin acompañamiento, sin seguimiento y sin protección. Sí, esos mismos migrantes que cruzaron media Latinoamérica buscando el sueño americano y después fueron deportados, la diputada federal denunció que son llevados a Tabasco y de noche trasladados a la Ciudad de México dándoles 2,000 pesos a la mano. Vean ustedes las declaraciones de esta diputada. Además, un caso también de migración. Hace unos días nos hemos enterado que aviones que vienen de Estados Unidos deportando a los migrantes llegan a Tabasco. Y es por la noche que los traen en autobuses a la central de aquí en la Ciudad de México. Quizá les avientan 2,000 pesos o les dan un bono, pero los abandonan a todos los deportados. Y yo creo que también es bien importante hacer una autocrítica y saber lo que estamos haciendo como país. Porque Tabasco hoy es también un riesgo enorme para los migrantes que los están enviando en la noche. Porque Tabasco hoy está entregado al crimen organizado por la claudicación del Estado mexicano de enfrentar a los delincuentes. Porque Tabasco hoy merece mucho más y merece respuesta también de este gobierno. Porque Tabasco hoy, como casi todo el país, le alcanzó el destino de esta política de abrazos y no balazos. Se terminó su tiempo de intervención, diputada. Y seguiremos hablando de Tabasco. Muchas gracias. Dura la crítica que realiza acerca de cómo se encuentra el Estado. Qué duro
decir que estamos viviendo los resultados de la política abrazos, no balazos. Como siempre, usted allí en casa tiene la mejor opinión. Y ahora con esta última estación nos despedimos. No sin antes contarle algo que quisiera no estarle contando. ¿Se acuerda que a mitad de este programa le estaba diciendo que el INEGI había dicho que la percepción de inseguridad en Tabasco había reducido un 8.4%? Bueno, pues los delincuentes se lo tomaron personal. Este viernes, que creíamos que nos iba a dar un respiro, Villahermosa dijo: aguántame la chela y la bala. Porque esta mañana, en el interior de la central de abastos de Villahermosa, a las 5 de la mañana, cuando apenas el sol estaba saliendo, un comando armado sembró muerte y terror en el centro comercial más transitado de la capital del estado, la central de abastos. El saldo: un hombre ejecutado con al menos 11 impactos de balas en el cuerpo. Sí, escuchó bien, 11. 2 heridos más, uno de ellos identificado como Robicel N, de 49 años, y el otro, un joven de alrededor de 27 años de edad, del que aún no se tiene ni siquiera el nombre. Ambos fueron trasladados a un hospital para recibir atención. ¿Qué hicieron los elementos de seguridad que presumen tener controlada la ciudad? Nada. Montaron un operativo. Abrieron una carpeta de investigación. Están trabajando sobre las causas. Absolutamente nada. Y nos despedimos haciendo estas preguntas. ¿Dónde estaba la policía? ¿Dónde estaban los patrullajes preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública? ¿Dónde estaba esta coordinación operativa del gobierno estatal que tanto presume? Y más importante aún, ¿dónde están los resultados de la mal llamada Estrategia Nacional de Seguridad? Porque mientras en Palacio Nacional siguen contando abrazos y no balazos, en Villahermosa y en Tabasco todos los días se cuentan, pero cadáveres. ¿De qué sirve presumir este 8.4% menos de percepción de inseguridad si la realidad cada mañana te golpea diciéndote lo contrario? La central de abastos no es cualquier sitio. Es un punto neurálgico para la economía local. Centro de trabajo de miles de personas. Familias enteras que viven del comercio. ¿Quién garantiza hoy que van a regresar mañana con vida? Soy Khaled Pérez. Gracias por acompañarnos en este noticiero. Nos vemos el día lunes, si la vida, el crimen y el gobierno nos los permiten. Y si no, somos los próximos en aparecer embolsados o flotando en un tambo allá en Culhuacán. Excelente tarde.